me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquí está mi inquietud. Bienvenidos, familias de fe. Ahí donde te encuentres, en tu casa, en tu hogar, junto a tu familia o en tu pantalla de celular. Bueno, te damos la bienvenida. Una vez más estamos compartiendo la palabra de Dios. En esta ocasión, coraje inexplicable. Con esta serie de mensajes basada en el Salmo 23, cuando Dios está en tu vida. Todos estamos pasando por valles de dificultades, valles tenebrosos, valles angustiosos, pero la gran diferencia se hace cuando Dios está en nuestra vida. Una historia decía así, que la mamá fue a ver al cuarto a su pequeño, era una noche de tormenta, de mucha lluvia, de ruidos, y la mamá se arrimó al cuarto de su niño, y cuando su niño la ve a la mamá le dice: mami, dice, ¿puedo dormir con vos? Y la mamá le responde: nene, mami tiene que dormir con papi. Y el nene dice: ¿con papi? Sí, con papi. Y se da la vuelta. Cuando ya se está retirando, una voz suavecita se escucha: con papi. El gran Mariquita. Bueno, lo cierto es esto, que grandes y pequeños nos da miedo. Nos da miedo ante la pandemia que está arrasando la humanidad, que está arrasando nuestro país, nuestra provincia, nuestras ciudades. Y nos da miedo las fuentes de trabajo que se pierden, nos da miedo que todo esto nos traiga angustia y por ende dificultades relacionales. Pero hoy vamos a aprender cómo poder tener un coraje inexplicable, es decir, estar bien a pesar de todo lo que está pasando en este mundo. Venimos analizando el Salmo 23 y ya hemos analizado los 3 primeros versículos. Vamos a leerlo. Nos dice así la palabra de Dios: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pasto me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nueva fuerza, me guía por senda de justicia, por amor de su nombre. Ya en estos 3 versículos que hemos estado analizando en los fines de semanas pasados, hemos aprendido que si Dios es mi pastor, estoy confiado, nada me falta. Pero además me lleva a descansar, ese descanso tan anhelado que todos tenemos de las presiones de la vida. Pero además nuestra alma rota que ha sido herida encuentra fortaleza, reconforta nuestra alma, le da sanidad. Y hoy en el verso 4 vamos a estar viendo, como dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y acá vemos cómo David está hablando en el verso 4, que vendría a ser el corazón de todo el Salmo 23, es decir, la parte más importante la tenemos acá, y él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Es muy probable que David haya atravesado este valle, que literalmente en Israel hay un valle estrecho entre 2 cerros. Entonces están pegados los cerros y el valle ahí abajo de estos cerros, que solamente al mediodía se puede ver la luz del sol. El resto del día hay sombras, y probablemente a eso se refería David, a ese valle estrecho que estaba rodeado de sombras. Y él lo va a usar como una metáfora, porque los valles van a representar traiciones, pérdidas, decepciones, frustraciones, flagelo, divorcios, vergüenza.
todas esas cosas malas que nos suceden en la vida, bueno, los valles metafóricamente lo van a ir ilustrando. Y lo cierto que uno le daría gana de, no sé, buscar un avión o una nave espacial, irse a otro planeta y regresar cuando todo esto haya terminado, pero no hay manera, ¿verdad? Tenemos que quedarnos acá y todo vamos a pasar por el valle que representa aflicción. El valle que estamos pasando es el COVID-19, fíjate, 19, ya hace 2 años que comenzó esto y todavía en el 2021 seguimos atravesando el mismo valle. Hoy vamos a ver entonces, porque la gran pregunta es ¿dónde está Dios cuando todas las cosas no nos salen bien? ¿Dónde está Dios cuando hay enfermedad, cuando hay hambruna, cuando hay dificultad? Y hay un suceso en la Biblia, casi 2900 años para atrás desde la fecha, cuando Israel, en aquel entonces Israel está ubicada en la parte norte, su capital Samaria. El rey Acab había sido confrontado por los sirios, y los sirios se habían confabulado muchísimos reyes para atacar a Israel. Y estos sirios habían sido derrotados por los israelitas y entonces estaban preguntando por qué razón habían sido derrotados. Y es ahí en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 23, que nos dice así la palabra de Dios. Por otra parte, los funcionarios del rey de Siria le aconsejaron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso son demasiado fuertes para nosotros. Pero si peleamos con ellos en las llanuras, es decir, en los valles, bueno, sin duda los venceremos, dicen los sirios. Entonces, los lugares montañosos pueden representarnos la vida de victoria, de prosperidad, de tranquilidad, y en las llanuras, los valles, nos representan todo lo contrario, la dificultad. Ellos pensaron entonces en el valle de la pobreza, en el valle de la enfermedad, en el valle de la soledad. Ahí lo vamos a atacar y ahí los vamos a vencer. El verso 27 nos dice que Israel se preparó para confrontar a los sirios, que estaban aliados con otros reyes más, y ellos se veían así, dice el verso 27, que Israel se veía pequeño como un rebaño de cabras. Así se veía ante el numeroso ejército sirio, esa coalición que habían hecho para atacar a Israel. Pero en el verso 28 encontramos lo siguiente: así dice el Señor, acá es Dios quien habla, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. Entonces Dios va a decir: los sirios están equivocados, yo no soy un Dios de las montañas, soy también el Dios de los valles. No soy solo el Dios de los momentos buenos que pueda pasar mi pueblo o mis hijos, también soy el Dios que cuando mi pueblo, mis hijos pasan momentos malos, ahí estoy yo para defenderlo y para ayudarlo. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla, como dije, que los valles son metafóricos, son una expresión de decir que son momentos difíciles. Por ejemplo, en el libro de Josué tenemos el valle de Acor, que significa desgracia, aflicción. En el Salmo 84 encontramos los valles de las lágrimas, de los lamentos. En el libro de Oseas encontramos los valles de los problemas. Entonces vemos que los valles en la Biblia representan tu tiempo de adversidad. La gran pregunta es: ¿cómo transitar los valles de la vida? Los que ahora estás viviendo, los que podamos vivir más adelante, ¿cómo es que vamos a transitarlo? Y vamos a ver 5 cosas. En primer lugar, si vos entendés estas 5 cosas, bueno, cuando atravesás estos valles vas a tener lo que venimos diciendo, un coraje inexplicable, una paz, una tranquilidad, porque en primer lugar entendés que los valles son inevitables, es decir, no hay manera de evitarlos.
vamos a tener que atravesarlos. Por eso Jesús nos fue muy sincero. En Juan 16:33, Él nos dijo, en este mundo afrontarán aflicciones. No nos mintió. Él nos dijo, van a atravesar valles de muchas aflicciones. Por eso nosotros cuando pasamos un mal momento no debemos preguntarnos, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué a mí? Y la pregunta es, ¿y por qué no a vos? Si tenés que pasarlo a los valles. Entonces, no nos tenemos que sorprender cuando te enfermas, cuando se cierra una fuente de trabajo, cuando hay disensiones en tu matrimonio, lo que sea. No tenés que sorprenderte. Por eso en 1 de Pedro 4:12 nos dice la palabra de Dios, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito, como si fuera algo raro. No te sorprendas, no te extrañe de que te están pasando momentos difíciles. La vida es así, con lo que vos está pasando. En segundo lugar, debemos transitar los valles de la vida, entendiendo que los valles son imprevisibles, es decir, no se pueden arreglar y decir, bueno, en mi agenda me voy a enfermar en julio porque en julio me dan las vacaciones y voy a estar en la cama mirando peli mientras estoy de vacaciones, estoy enfermo. No podés arreglar eso. Lo mismo nos pasa cuando se pincha la rueda del auto. No podés elegir cuándo se pincha la rueda del auto. Por lo general se pincha cuando estás con traje, bien cambiadito, te bañaste, te arreglaste, vas a salir y estás con los minutos contados y ahí está la rueda pinchada. ¿Lo podés elegir eso? No, no lo podés elegir. ¿Por qué no se pinchó cuando estaba con más tiempo, todo sucio y trabajando? Hubiera sido mejor, ¿verdad? Pero bueno, así son los valles, son imprevisibles. Por eso nos dice Jeremías 4:20, olas de destrucción cubren la tierra hasta dejarla en completa desolación. Súbitamente mis carpas son destruidas, es decir, de repente, si no avisa, después dice, de repente mis refugios son demolidos. Es decir, la destrucción no avisa, viene súbitamente, viene de repente, y así son los valles de dificultades que atravesamos todas las personas. En tercer lugar, los valles son imparciales, es decir, las cosas malas le pasan a los buenos y a los malos, ¿sí? Porque a veces el que la está luchando y está tratando de hacer las cosas bien se pregunta, pero ¿por qué si no hago nada malo? ¿Y quién te dijo que porque no hagas nada malo no te va a pasar un valle tenebroso, un valle de aflicción o de adversidad? Esto es así, son imparciales, a buenos y malos le ocurren los valles tenebrosos. Por eso dice el Salmo 34:19, los que son de Dios podrán tener muchos problemas. ¿Escuchaste bien? Por más que leas la Biblia, te portes bien, hagas todo lo que sabés que tenés que hacer y luchás por ser un buen tipo, una buena mujer, bueno, dice que vas a tener muchos problemas, pero mirá la diferencia. Pero Él los ayuda a vencerlo. Es decir, esa es la gran diferencia. Si Dios está en tu vida, los valles de problemas que tengas que atravesar, lo vas a atravesar con la ayuda de Dios y eso siempre va a marcar una gran diferencia. En cuarto lugar, los valles son temporales. Fíjate que el mismo David dice en el verso 4 del Salmo 23, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no dice aunque viva, aunque me quede, sino aunque ande. Él entiende que esto es algo transitorio, no son para quedarse los valles. Aún, escucha bien lo que digo, aún cuando tengas una discapacidad que te va a acompañar toda la vida, aún cuando tengas una limitación en tu salud o en ciertas circunstancias de tu vida, que vas a morir así con eso, aún eso también tenés que entenderlo como que el valle es transitorio y temporal, porque fíjate, ¿qué es la eternidad cuando vos vivís 70, 80, 90, 100 años? ¿Qué son 100 años comparado con la eternidad? Absolutamente
nada. Por eso esto nos debe dar aliento. En 1 Pedro 1:6 dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría. ¿Escuchaste? Por esta razón están llenos de alegría. Es realmente un coraje inexplicable, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen muchas pruebas. Un poco de tiempo, parece un contraste, ¿verdad? Muchas pruebas. Ese poco de tiempo, a lo sumo, será toda tu vida, pero cuando lo comparas con la eternidad, te das cuenta que ese poco de tiempo es nada, ¿sí? Y en 1 Corintios 4:17 nos dice la palabra del Señor, pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna más grande y abundante. Lo que venía diciendo, una vida comparada con la eternidad es algo muy pequeñito, y por ahí muchos de nosotros quizás tengamos que afrontar durante toda la vida un X sufrimiento. Aún eso es breve, es temporal, pero es para un peso de gloria más grande en la eternidad. Es decir, la persona que luchó con una salud débil, frágil durante toda su vida, pero mantuvo su fe, siempre fue para adelante, será el peso de gloria mucho mayor que aquel que estuvo con una salud óptima y que no le costó nada hacer lo que hizo. Habrá una gran diferencia. Aún eso tiene sentido. Los valles son temporales. Y por último, en quinto lugar, los valles tienen un propósito. Esta pandemia no viene de Dios. El COVID-19 no lo envió Dios. Lo trajo el diablo, el que vino a robar, matar y destruir. Sin embargo, Dios va a hacer que este COVID-19 lo va a usar para probar tu fe y mi fe. Porque la gran pregunta es, después que todo esto pase, ¿cómo vamos a estar? ¿Con más fe o con menos fe? ¿Seguiremos congregándonos cuando se abran nuestras casas de adoración? ¿Volveremos a la iglesia o nos quedaremos en casa? Dios usa los valles para un propósito. Por eso, un texto que ya hemos leído, 1 Pedro 1:6, dice, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Es necesario los valles de sombra y de muerte. ¿Por qué? Tienen un propósito, probar nuestra fe en Dios. Ojalá que ahí en tu casa te tomes de la mano con tus hijos, con tu cónyuge, la familia junto, y diga, esta familia no va a claudicar en su fe. Esta familia, pase lo que pase, seguirá amando y sirviendo a Dios. Es la manera en que atravesamos los valles de sombra y de muerte. Ahora, ¿qué hacer con ese valle? ¿Qué hacer con esa dificultad? Porque vamos a ser sinceros, no es fácil lo que estamos viviendo. Confinamiento, encierro, prohibición de que en nuestras casas podamos estar en forma presencial, adorando a nuestro Dios. Todo eso duele y pega. Fuentes de trabajo que se cierran. Tenemos que andar de una manera, tenemos que cuidarnos, por supuesto, pero no tenemos que hacerlo con miedo o con fobia. Pero es peligroso este mundo, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo hacemos para atravesar este valle? David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Es decir, rechazo desanimarme. Rechazo, tomo una decisión. Decido no tener miedo a todo lo que está pasando en el mundo, a todo lo que está pasando en mi mundo, en mi familia, en mi vida. Me rehúso desanimarme. Tomo la decisión de no temer a este valle. Ahora, ¿cómo hacemos para tomar la decisión de no temerle a lo que nos está pasando? Bueno, tenés que enfocarte en Dios. Esa es la respuesta. Si te enfocás en el problema, te desanimás. Te enfocás en Dios y seguís avanzando hacia adelante. Esto lo ilustran los deportistas de esquí, los que les gusta esquiar pero en el bosque. Eso es muy peligroso porque te llevas por delante puesto un árbol
y te podés quebrar o te puede costar la vida. Y bajan a altas velocidades por la montaña en medio de los bosques. Entonces, ¿cómo hace un esquiador que le gusta la adrenalina de bajarse de una montaña en medio de un bosque? Bueno, cuando le preguntás, ellos te van a decir: solo me enfoco en los espacios vacíos, no en los árboles, porque si me pongo a mirar los árboles, me los voy a llevar puestos. Pero si me enfoco en los espacios vacíos, voy a atravesar los espacios vacíos. De la misma manera, te enfocás en los problemas, te los vas a llevar puestos. Te enfocás en Dios y tenés espacios vacíos para avanzar en tu vida y no sentir temor. ¿Y por qué no voy a sentir temor? Porque hay una promesa en Colosenses 1:11. La promesa dice así: el poder glorioso de Dios los fortalecerá para que puedan resistir todo con paciencia. ¿Escuchaste? No es con tu fuerza. Con tu fuerza, ni con mi fuerza, no vamos a llegar muy lejos. Pero con la fuerza de Dios vamos a atravesar esta pandemia, va a terminar todo esto y vamos a estar más de pie que nunca en cuanto a la economía, la salud, los problemas de familia, sueños que se están postergando, estudios que se están postergando. Después de todo esto estaremos de pie y firme. ¿Por qué? Porque las fuerzas vienen de parte de Dios para seguir avanzando. En segundo lugar, ¿qué hacer con este valle? Recuerdo que Dios está conmigo. David decía: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor Jesús, una de sus últimas promesas cuando estaba acá en la tierra, les dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Sabes que no estás solo? Si estás atravesando ahí el COVID, si la estás pasando mal, vos no estás solo. Si en tu trabajo te despidieron porque no pueden seguir más con esto, vos no estás solo. Dios está ahí al lado tuyo para bendecirte. Por eso una promesa en Isaías 43:2 dice: cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. No dice que no vas a atravesar las aguas, la vas a atravesar, pero cuando lo hagas, Dios estará contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Este es el Dios que tenemos. Por eso vamos a tener un coraje inexplicable. Van a pasar muchas cosas tristes, muchos valles de lamentaciones, de muerte, de dificultades. Pero van a mirar nuestro rostro y nos van a decir: pero no entiendo, ¿por qué no te amargás? ¿Por qué no tenés miedo? ¿Por qué no te sentís mal? ¿Sabes por qué? Porque en medio del dolor, en medio de la adversidad, Dios está conmigo. Él es mi fortaleza. Por eso puedo estar de pie, no porque tenga coraje mío, que no lo tengo. El coraje me lo ha dado Dios. Es inexplicable. Un encuentro con Él, recibirlo a Jesús como tu Señor y Salvador personal, te coloca en este lugar, que cuando pases los valles de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo. Y por último, ¿cómo hacer en este valle que nos está tocando atravesar? Bueno, confío en la protección y dirección de Dios. Decía David: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él toma estos elementos del pastor. La vara era un palo largo, fino, largo. Se usaba para muchas cosas, pero se entiende que de una de las cosas con que se usaba era para defender a las ovejas del peligro de los osos y de los leones. Con esa vara, con ese palo, se los atacaba y se los resguardaba del peligro. De la misma manera, Dios con su vara y su cayado, ¿sí? Con esa vara nos va a proteger. Dios prometió protegernos de nuestros enemigos, de los que vemos y de los que no vemos. Dios es nuestro protector. El cayado
Era ese palo largo con una curva arriba, como un bastón. Con eso el pastor, cuando veía a la oveja que caía en una grieta o estaba en un lugar que había que sacarla en un pozo, con el cayado se la engancha y se la saca. Así también es nuestro Dios, que realmente por ahí tomamos cada decisión, nos metemos en cada lío, en cada problema, y Él no te deja caído. Con su cayado de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo, nos engancha y nos vuelve al redil, al lugar donde siempre deberíamos haber estado. ¡Qué bendición! Estamos atravesando momentos muy difíciles, pero recordá estas 5 cosas que tienen los valles. Los valles son inevitables, van a venir sí o sí a todos, buenos y malos. Los valles son imprevisibles, no sabemos en qué momento llega, pero llegan. Nadie planeó esta pandemia, ¿verdad? Si hubiéramos sabido, nos hubiéramos preparado de otra manera, pero vino sin avisar. Así son todos los valles. Los valles son imparciales. Le va a pasar al bueno y al malo las dificultades de la misma manera. Los valles son temporales, no son residencia. En algún momento se terminan, y aunque algunos te acompañen durante toda la vida es muy breve comparada con toda la eternidad. Y recuerda, en quinto lugar, los valles tienen un propósito. Dios quiere probar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y esto lo hacemos cuando decidimos no sentir temor a lo que está pasando como aflicción o adversidad en nuestra vida. Esto ocurre cuando recuerdo que no estoy solo, Dios está conmigo. Y finalmente, cuando recuerdo y confío que Dios es protección y dirección a mi vida. Finalmente, el Salmo 34, 19 nos dice: muchas son las aflicciones del justo. Yo sé que no te hubiera gustado escuchar nunca esto, pero esa es la realidad. La vivís y la vivo. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. No habrá una que Dios no esté obrando a favor de tu vida. Que Dios les bendiga ricamente. Y ahí donde te encontrás, en tu casa, vamos a hacer una oración. Quizás nos sintonizás por primera vez en el canal de YouTube y quizás te estás preguntando: ¿cómo puedo hacer para tener un coraje inexplicable? ¿Cómo puedo hacer para no tener miedo? ¿Cómo puedo hacer para sentirme seguro? Bueno, lo que tenés que hacer es recibir a Cristo en tu corazón. Y vos que ya has recibido a Cristo en tu corazón, hoy tenés que recordar que Dios está con vos y está para protegerte y está para ayudarte. Por eso vivís con coraje inexplicable. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Y llegar al corazón del Salmo 23, verso 4, donde podemos decir: no temeré mal alguno, aunque ande en valles de sombra y de muerte, porque tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Señor, en esta hora queremos invitar a Jesús a que sea el Rey y Señor de nuestra vida. Queremos invitarlo a que sea nuestro Salvador. Señor, te pedimos perdón por vivir una vida en lejanías de ti y una vida de extravío y de pecado. Lávanos con el poder del pacto de tu sangre. Señor, haznos tus hijos y tus hijas, y que podamos caminar en este valle de sombra y de muerte que es este mundo, que es la sociedad en que vivimos, y que podamos hacerlo sin temor alguno, porque Dios está de nuestro lado. Bendice a tu pueblo, que tengan nuevas fuerzas, que puedan recibir el poder, la unción del Espíritu Santo para seguir atravesando los valles que sea, pero hacerlo con coraje inexplicable. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos y te deseamos que Dios te bendiga ricamente.